Bienvenidas y bienvenidos a este análisis en corto. Hoy, vamos a echarle un ojo a la conferencia de prensa sobre seguridad, la de la Presidencia de México del 8 de julio de 2025. Estuvo bueno, ¿eh? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, también Rosa Isela Rodríguez, de Gobernación, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, Ernestina Godoy como consejera jurídica y, claro, los altos mandos de Sedena, Semar y la Guardia Nacional. Mucha gente importante. Queremos, pues, entender los datos que dieron y, sobre todo, la nueva estrategia nacional contra la extorsión. Verla desde el análisis político. Exacto. Porque, a ver, estas conferencias son herramientas políticas clave, ¿no? No es solo dar números, es construir una narrativa, justificar lo que hacen. Y en este caso, pues lanzar una iniciativa nueva frente a un delito que nomás no cede. Es rendir cuentas, sí, pero también es marcar la agenda. Claro. Y entrando ya al tema, Marcela Figueroa, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio las cifras y, bueno, el gobierno obviamente destaca una cosa: la baja en homicidio doloso, el intencional. Dicen que el promedio diario en junio de 2025 fue de 65.6. Esto es un 24.5% menos que en septiembre de 2024. De hecho, recalcaron que junio y todo el primer semestre de 2025 pues tuvieron las cifras más bajas desde 2016. Y esa tendencia a la baja, en homicidios y otros delitos como robos, secuestros, es significativa políticamente hablando. Sugiere que las estrategias, bueno, quizás están funcionando, o al menos eso quieren proyectar. Es una narrativa de cierto éxito, aunque, ojo, el problema no es parejo en todos lados, ¿eh? Lo que mencionaste de Sinaloa, Guanajuato, Baja California, casi el 30% de los homicidios en junio. Eso te habla de que hay dinámicas regionales muy, muy fuertes que la tendencia nacional no borra. Justo. Pero aquí es donde la cosa cambia un poco. Porque bajan varios delitos, sí, pero admiten que uno se resiste. Y no solo se resiste, sino que parece que aumenta: la extorsión. Es el único delito de alto impacto que, según lo que presentaron, pues va para arriba. Y eso, claro, nos lleva derechito a la nueva estrategia que anunciaron. Exactamente, ese es el punto de quiebre. Reconocer públicamente el problema con la extorsión. Pues justifica políticamente lanzar esta estrategia específica. Y tiene varios componentes interesantes, ¿no? El número único, el 089, para denunciar anónimamente. Protocolos para actuar rápido, cancelar líneas en extorsión telefónica, investigarla presencial, usar las UES, las unidades antisecuestro, ahora también para extorsión, y meter a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para ir tras el dinero. Es un enfoque, digamos, más completo. Y luego está el tema más de fondo, ¿no? El cambio legal, la reforma constitucional que proponen. Quieren modificar el artículo 73 de la Constitución. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues mira, significa darle poder al Congreso Federal para que saque una ley general sobre extorsión. Y esto tiene dos implicaciones políticas enormes, de verdad. Primero, tratar de que el delito y las penas sean iguales en todo el país. Centralizar la respuesta, digamos. Y segundo, y esto es lo crucial, lo que cambia el juego, establecer que la extorsión se persiga de oficio. De oficio, o sea, que ya no necesita la víctima ir y ratificar. Exacto, que el Ministerio Público investigue nomás con saber qué ocurrió, sin que la víctima tenga que dar la cara formalmente después, con todo el miedo que eso implica. El Estado toma la batuta, por así decirlo. Se busca romper esa barrera del miedo a denunciar, que es el gran problema con la extorsión. Es un cambio de paradigma fuerte, ¿eh? Y se apoya en la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Les da más herramientas. Entendido. Entonces, es una mezcla: facilitar la denuncia anónima, acción policial, inteligencia financiera y este cambio legal para que el Estado actúe sí o sí. Pero además de esto, en la conferencia también tocaron otros puntos de la estrategia de seguridad, ¿verdad? Sí. Rosa Isela Rodríguez volvió a hablar de la atención a las causas. Ya sabes, los programas sociales, deportivos, culturales, la parte preventiva. Y Omar García Harfuch dio detalles de operativos contra el crimen organizado, contra el huachicol, con aseguramientos, detenciones importantes. Es como para mostrar que la estrategia tiene varias patas: lo social, la inteligencia y la fuerza coordinada.
Es la imagen completa que quieren dar. Ok, entonces, resumiendo, el balance que presentan es de mejoras en varios delitos clave, como el homicidio, Ujú. pero con la extorsión como el gran pendiente, el desafío que crece. Y la respuesta es esta estrategia nacional con un pilar muy fuerte en la reforma legal para que perseguir el delito sea más fácil para el Estado y menos riesgoso para la víctima. Así es. Ahora, ¿que funcione? Bueno, eso ya dependerá de muchas cosas. Que los protocolos se apliquen bien, que las distintas agencias y gobiernos se coordinen de verdad, que haya capacidad real de investigar para sostener la persecución de oficio. Y sobre todo, que la gente confíe. Confíe en el 089. Confíe en que denunciar sirve y no te pone en más riesgo. Es una apuesta grande, con muchas implicaciones. Y nos deja pensando, sabiendo que la denuncia anónima y la actuación de oficio son clave en esta nueva estrategia contra la extorsión, ¿qué otros elementos, quizá más culturales, como esa desconfianza histórica en las autoridades o las propias inercias del sistema de justicia aquí en México, podrían ser los verdaderos obstáculos? O quizá facilitadores para que esto funcione como esperan. Una pregunta para reflexionar. Vamos a echarle un vistazo más de cerca a la sección, ya saben, esa parte de preguntas y respuestas de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 8 de julio de 2025. Como analistas políticos sabemos que aquí es donde se siente la presión real. Así es, porque más allá de los informes, digamos, preparados, aquí salen a flote las preocupaciones inmediatas, lo que la prensa considera urgente. Y vaya que vimos de todo, ¿eh? Seguridad, justicia, economía, la relación con Estados Unidos. Sí, un tema que, bueno, ocupó un buen espacio fue el del huachicol. Hubo una pregunta muy específica sobre una toma clandestina en Guanajuato, en terrenos del gobierno estatal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que estaban verificando eso, aún pendiente. Claro, ese dato puntual estaba por confirmarse. Pero más allá de eso, lo relevante fue cómo se habló de la magnitud del problema. O sea, no es cualquier cosa. Hablaron de usar trenes, pipas enormes, terrenos muy grandes, una logística criminal, pues bastante sofisticada. Y mencionaron que las investigaciones como que van conectando cosas, ¿no? Un operativo a un buque en marzo, Sí. que luego llevó a cateos, a registros en Coahuila. Exacto. Se ve que es un trabajo progresivo. Y claro, surgió la pregunta obligada. ¿Hay funcionarios metidos en esto? La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue muy directa. Hasta donde tope. Sí, y no proteger a nadie. Y García Harfuch dijo lo mismo. Si hay pruebas, se detiene a quien sea. Se hizo mucho énfasis en la coordinación. Gabinete de Seguridad, Pemex, gobiernos estatales, mencionaron a Coahuila. Y aquí es donde entra la estrategia que están planteando. Por un lado, pues la reacción, los operativos. Lo de siempre, digamos. Sí, pero por otro anunciaron medidas preventivas. Esto del sistema de identificación con códigos QR para los transportes de combustible. Suena, tecnológico. La idea es seguir la ruta del combustible. Exacto, la trazabilidad. Y esto en coordinación con el SAT, la ASEA, Profeco. Varias dependencias. Ahora, la pregunta es, ¿si esto va a ser suficiente? No. Contra redes tan adaptables. Pues sí, esa es la gran duda. Porque la tecnología ayuda, claro, pero necesita cerrar los espacios a la corrupción y que se aplique bien, ¿no? El propio secretario identificó grupos, Cártel Jalisco y Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Así, dio nombres. y la barredora Remanentes de Jalisco en Tabasco, y otras organizaciones en el centro. Desarticular eso es complejo. Y esa complejidad no se queda solo en el huachicol. También la vimos en temas de justicia, ¿verdad? Casos que cruzan fronteras. Se habló del caso de Julio César Chávez Jr. Sí, ahí intervino el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Explicó que, bueno, están esperando una audiencia de deportación en Estados Unidos. Dijo que la orden de aprehensión aquí en México está ligada a una investigación del grupo de Ovidio Guzmán. O sea, hay una conexión ahí. Ajá, y que las autoridades de Estados Unidos ya sabían que estaba allá, tenía una autorización de turista incluso. Esto muestra cómo dependemos de la cooperación y de la información de otros países. Y también le preguntaron por el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Algo nuevo sobre Pegasus? Sí, pero el fiscal Gertz Manero fue muy cauto. Hizo una diferencia clara entre esto nuevo, que salió en medios, y denuncias anteriores que, según él, no tenían pruebas suficientes.
Sobre Pegasus y un supuesto soborno, insistió, se necesita una solicitud formal a Israel para validar esa información. Y recordó lo difícil que es obtener cooperación de Israel. Entendido. Pasando a otros temas que salieron ahí, la nueva estrategia nacional contra la extorsión. Le preguntaron por los recursos y la presidenta dijo que se asignarían los necesarios. Claro, pero lo interesante es el enfoque que describieron. Quieren quitarle el peso a la víctima, perseguir el delito de oficio, fortalecer la inteligencia, usar más el 089 para denuncias anónimas. Reconocieron que la extorsión no ha bajado como otros delitos, no. Exacto. Y eso pues aumenta la presión para que esta estrategia funcione. Otro tema recurrente, el tráfico de armas desde Estados Unidos. La postura de México sigue siendo la misma. Sí, insistir en que Estados Unidos controle ese flujo ilegal. Mencionaron que hasta el Departamento de Justicia de allá reconoce que muchas armas incautadas aquí vienen de allá. Es una tensión que no se va. México pide corresponsabilidad. Así es. Argumentan que gran parte de la violencia aquí se alimenta de esas armas. La petición es clara. Más colaboración real de Estados Unidos. Y por último, algo que afecta directamente a la gente. Un fraude a nombre del gobierno. Una supuesta subsecretaría de auditoría y control que ofrecía trabajos falsos para estafar. Terrible. La respuesta fue ordenar investigar, alertar a la gente y pasar las denuncias a la fiscalía. Este tipo de fraudes son doblemente dañinos. Le quitan dinero a la gente y además minan la confianza en las instituciones. En resumen, esta sección en corto fue como una radiografía rápida de los grandes retos. Desde el crimen organizado, el huachicol, la posible corrupción, hasta la justicia que cruza fronteras. La extorsión que nos cede, las tensiones con Estados Unidos por las armas y la vulnerabilidad de la gente ante los fraudes. Exacto. Vimos a un gobierno respondiendo bajo presión, en tiempo real. Y creo que la gran pregunta que queda en el aire es, bueno, ¿hasta qué punto toda esta aparente transparencia, estas estrategias anunciadas, como la de la extorsión o la trazabilidad del combustible, lograrán no solo mover las estadísticas, sino reconstruir de verdad la confianza de la gente, especialmente con delitos que les pegan tan directamente en su día a día, en su sensación de seguridad? Es una pregunta abierta, sin duda.